Gracias. No, pues les damos las gracias porque la verdad es una gran bendición. Nos venimos bien bendecidos de Chihuahua, todos, y seguimos recibiendo mucha bendición a través de todas pues ahora sí que las reuniones que hemos tenido. A veces no las podemos ver en el momento, pero las vemos después y ha sido de gran bendición. Y bueno, Dios nos puso un tema, nos lo puso a los dos, porque en este viaje que hicimos a la Ciudad de México, ocurrieron muchas cosas que, que pues, como siempre, cuando tienes un plan, suceden cosas que tú no las tenías planeadas, imprevistos, se retrasan vuelos, muchas cosas que yo digo, ¿por qué Dios tiene que ponernos un obstáculo y luego salvarnos de ese obstáculo y entrar en otro? Y así varias situaciones que pueden ocurrir, y por eso yo le puse que hay estorbos a la bendición, y lo vimos así, Yedir y yo, pero pues Dios siempre nos hace que brinquemos eso, dar un brinco, dar un salto, porque Él ya prometió muchas cosas. La situación es que por la experiencia que hemos tenido, no recibimos la bendición porque a veces, o la mayoría de las veces es condicional, y necesitamos de ejercer un trabajo para recibir la bendición. Y no solamente me refiero a algo material, porque la mayor bendición ya la tuvimos en Cristo Jesús. La mayor de las bendiciones, pues, que la presencia de Jesús está en nuestro corazón, y con eso la verdad lo tenemos todo. Ahí viene todo. Hemos recibido una herencia con Él, de Dios, y somos coherederos juntamente con Cristo. Pero tenemos que ejercer un trabajo, y tiene que haber tal vez una tribulación, o tal vez por ahí una angustia o una prueba para poder recibirla. En Proverbios 10:22 dice: La bendición de Jehová es la que enriquece y no añade tristeza con ella. En tercera de Juan 1:2 dice: amado, yo deseo que tú seas prosperado en todas las cosas y que tengas salud, así como prospera tu alma. Y en segunda de Pedro 1:3 también nos dice: como todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad nos han sido dadas por su divino poder, mediante el conocimiento de aquel que nos llamó por su gloria y excelencia. O sea que ya nos las dio. Y ahí cuando Jesús le dice a un joven rico, que lo deje todo, el joven dice que se va muy triste porque tenía muchas posesiones. Y cuando se va él, Pedro le dice: bueno, Señor, nosotros lo hemos dejado todo y te hemos seguido. ¿Qué pues tendremos? Y ahí Jesús le dice algo bien interesante. ¿Qué le dice? ¿Dónde? Sí. Entonces, respondiendo Pedro, le dijo en Mateo 19:27: he aquí, nosotros lo hemos dejado todo y te hemos seguido. ¿Qué pues tendremos? Y Jesús les dijo: de cierto os digo que en la regeneración, cuando el Hijo del Hombre se siente en el trono de su gloria, vosotros que me habéis seguido también os sentaréis sobre 12 tronos, para juzgar a las 12 tribus de Israel, y cualquiera que haya dejado casas, o hermanos, o hermanas, o padre, o madre, o mujer, o hijos, o tierras por mi nombre, recibirá 100 veces más y heredará la vida eterna. Fíjate qué bendición ya tenemos nosotros. Y yo sigo insistiendo que la mayor bendición es que tenemos a Jesús, con Él lo tenemos todo.
En Levítico 25:23 dice que la tierra no se venderá a perpetuidad, porque la tierra mía es, dice Dios, pues vosotros forasteros y extranjeros sois para conmigo. Si entendiese todo mundo, cuando menos es más, ya no digo todo mundo, bueno, todo mundo de los cristianos, que de veras no somos dueños absolutamente de nada, creo que sería alcanzada toda la tierra si tan solo los cristianos dijéramos, es que este dinero no es mío, es que esta casa no es mía, es que este carro no es mío. Beto nos habló acerca del diezmo allá en Chihuahua, y luego la plática que le tocó dar en los varones nos dio las 5 vocales ahí, que tenía que ver con el orar, que tenía que ver con el leer, que tenía que ver con el congregarnos, y una parte pues nos habló acerca del diezmo, del dar. Y muchas de las bendiciones que no recibimos, obviamente, la mayoría tiene que ver con el pecado, o todas tienen que ver con el pecado, porque a veces el no hacer algo que Dios nos dice es un pecado. El no diezmar es un pecado. El no ofrendar es un pecado. El no servir a los demás es un pecado. Y yo saqué aquí unos obstáculos, porque o sea, o impedimentos que impiden recibir una gran bendición. Yo hace algunos años, pues, me sentía frustrado, me sentía acomplejado, y creo que Dios ha ido haciendo muchas cosas en mi vida, o al menos yo lo digo, no sé qué diga mi esposa, ¿verdad? Sí, sí. Estoy de acuerdo, estoy de acuerdo. Acomplejado y con ciertas cosas que yo decía, es que se me truncaron. Se me truncaron en algo que yo esperaba para mi vida, y casi 20 años de trabajo en una institución, para que de pronto me viera afuera y dijera yo, híjole, es que pues de cierto modo tenía un complejo. Dios ha ido trabajando ahí, pero yo hace muchos años que estaba como amargado, me entristecía, me enojaba, porque decía, bueno, pues ¿por qué me tocó a mí? Así como Bolaños nos enseñó, que decía, bueno, ¿y por qué no a ti? Que tuve que salirme del medio donde estaba, y muchas cosas Dios las fue desenvolviendo poco a poco, nos las fue mostrando de qué era lo que se trataba, pero en este viaje, pues Dios todavía nos sorprendió más, incluso a los dos, a ella de una manera y a mí de otra, pero nos volvió a decir, es que no perdiste nada, es que todas las promesas de Dios, Él las cumple. O sea, no perdiste ninguna casa, porque obviamente, literalmente ya no la repuso Él a través de los años. No perdiste tampoco un empleo, porque Dios nos dio un empleo dentro de su ejército. No perdiste nada. Y es más, no dejaste nada, porque pues Él nos dice que dejen todo, pero realmente nos dice que dejemos algo, pero que le corresponde a Él, que no es de nosotros. Y dice, vas a recibir 100 casas. 100 veces más. Perdón, 100 veces más. O sea, vas a recibir 100 veces más de lo que dejaste. Yo dije, bueno, si dejo una casa, voy a recibir 100. Y quiero que sepas que recibimos 100 casas más. Nada más darte cuenta en el viaje que fuimos a Chihuahua. ¿Cuántos hermanos tenías? Mínimo 100. Y cuando tienes mínimo 100 hermanos, ya tienes 100 casas. Ahorita que fuimos para el DF, pues siempre es un reto cuando vas a una ciudad donde no conoces mucho, en qué te vas a transportar, todo el mundo te mete miedo, y que el asaltante,
y que esto y que te puede ocurrir, pero la verdad es que siempre Dios tiene ángeles ahí. Y tuvo ángeles desde que llegamos a la Ciudad de México, que nos recogieron en la central camionera, nos llevaron a su departamento a dormir, nos prepararon comida. Gracias, Licona, Gol. Gracias, Mauricio. Gracias a Luisa, Gloria. A Luisa y a Gloria y a todos los que estuvieron ahí. Pero fíjate que yo le dije a Yedir, estoy contando cuántas casas tenemos ahí, ¿verdad? Sí. ¿Y qué ahora le voy a decir una cosa. No vaya a irse a algún lugar, aunque tenga su hermano de confianza, y diga, oye, te caigo mañana porque pues tengo una casa ahí en León, tengo una casa allá en Monterrey. No les diga así, sino que Dios es el que va acomodando los lugares donde usted se debe de quedar. Lo hace Él, porque nosotros la verdad no teníamos planeado así como quedarnos con ellos. Pero Dios nos estuvo enseñando ahí que mínimo teníamos 4 casas. Sí. Que ya nomás, a la de Beto ya nos quedaba más lejos, la verdad. Sí. Si no, pues también sí. nos llegó por ahí. Hubiéramos llegado, ahí que llegamos. Esa es la quinta, Pero, y la de Puebla la sexta, entonces añaden, Sí, añaden. no, pues hagan exactamente, pero durante muchos años hemos creído que Él literalmente nos va a dar las casas, pero ya no las dio. El problema es que si Dios te diera 100 casas, por ejemplo, ¿no? Muchos que no tienen el trabajo así como el que yo tengo, que dice Bolaños que no hay trabajo secular, que todo es espiritual porque te lo dio Dios, pero si muchos tuviéramos un trabajo, o sea, muchos que no tienen un trabajo, dijeran, es que yo dejé todo, casa, para el evangelio, yo dijera, ¿dónde están las 100 casas? O ¿dónde está, cuando regalaste un auto, dónde están los 100 autos, no? Y la verdad es que sí los tienes. El problema es que si Dios te diera los 100 autos, los venderías y te irías de viaje a despilfarrar dinero. O si Dios te diera las 10 casas, venderías la mitad y te perderías en este mundo porque las venderías y sacarías dinero y hacías cosas o hacíamos cosas, haríamos cosas que nos volveríamos locos. No estaríamos satisfechos. Incluso tal vez hasta preocupados. Sí, nos suicidaríamos. ¿Por qué? Porque Él ya no lo dio. No nos corresponde nada, pero Él mismo te va a ir guiando dónde vas. Él abre las puertas. Ahora, yo decía, es que perdí como que mi empleo. Dios me manda a un lugar donde hay 100 casas, un fraccionamiento. Y es de puro excompañero mío, que tuve contacto con ellos y he tenido contacto con ellos y digo, no puede ser. Uno me presentó ante un grupo de jóvenes en una ocasión, yo creo que como 200 jóvenes o más, y me presentó con el grado de capitán. Y voy y le digo, oye, yo no tuve ese grado, porque siempre como que hay ese complejito, ¿no? Cuando vas con una persona muy alta, digo, yo no tengo el grado o no lo tuve. Y me dice, yo ya te presenté así porque eres del ejército de Dios, así es de que agárralo. Y me quedé así. A lo que voy con esto es que muchas cosas que supuestamente yo perdí, pues delante de ellos no me ven como pequeño, no me ven como mal a las casas que llegué, y a veces como que hasta que te cuesta un trabajo recibir algo que te dan, cuando te ofrecen algo, incluso la comida, cuando te ofrecen un hospedaje, como que hay esa situación. Como que estamos impuestos a decir, oye, quiero que vengan, y dentro de estas personas que te digo, a veces han llegado y me han dicho, oye, ayúdame, me cambiaron, ve por mi hija a las 4 de la mañana, ve por mi hijo, y somos muy buenos amigos. Pero como que cuando nos toca de allá, yo me acomplejo porque digo, híjole, él tiene un grado muy alto
pero Dios a nosotros nos mostró que tenemos más de 100 casas, es más, ni siquiera las 100, tenemos muchas. Y de los hermanos y hermanas, porque se comportan como tus hermanos, como tus hermanas. Sí, es Se cierto. entienden como familia. Dice el Salmo 50:12, si yo tuviese hambre, no te lo diría a ti, porque mío es el mundo y su plenitud, o sea, todo es de él. Ageo 2:8 dice, mía es la plata y mío es el oro, dice Jehová de los ejércitos. Pero a veces, pues no lo recibimos, y un punto que a mí se me hace de los más importantes, por la incredulidad. Porque a veces nos da miedo, nos sentimos como que, en el caso mío, ¿no? Como que no lo merezco, y aunque a mí de verdad, te digo que cuando fui, que había un montón de jóvenes, pues capitanes, coroneles, me decían, oye, vente para acá, y me abrazaban. Yo siempre como que acomplejado, me sentía la verdad mal. Sin embargo, pues ellos desde muchos años como que nos han levantado a Yedir y a mí, nos han honrado, y a mí me lo han dicho en lo personal. Tú eres, o sea, me han dado a entender de que soy grande y que no me ven como una persona inferior. Pero esa es la gran bendición. Ahora, a veces tenemos que estirar la mano. Yo soy de un pueblito muy chiquito de allá de... No tan, se llama Encarnación de Díaz, Jalisco. Bolaño sí lo conoce, Conchita. Les encantaban los tacos de por allá. Y la verdad es que yo no sé si les tocó observar, hay un parquecito, el clásico, el pueblito pintoresco, donde la presidencia, la iglesia y todo, y luego jardín. Y ahí hay muchos señores y jóvenes, pero se sientan nada más estar de flojos, no hacen nada, no leen ni un libro, no escuchan la Biblia, nada, nada, nada. Nomás se sientan, según ellos, a ver pasar las morras, a ver pasar los carros y a chismear. Y son flojos. Yo no sé si sigue igual, pero según entiendo sigue igual. Entonces había una persona que se les acerca y había 3 individuos. Les dice, yo les voy a dar, en aquel tiempo eran 5 pesos, cuando yo era niño, al que sea más flojo de ustedes. Y uno, pues empezó a bostezar y a hacer así, como de más flojo, levantando las manos, y otro también, estirarse y hacer así cosas de flojo. Y otro se quedó con los bracitos cruzados. Y entonces llega el señor y le dice, felicidades, usted es el más flojo de todos. Y dice, aquí tiene sus 5 pesos. Y el señor con los brazos cruzados le dijo, póngamelos en la bolsa, por favor. ¿Y sabes qué es lo que nos ocurre a los cristianos? Por muchas cosas no entramos a la tierra prometida, o por muchas situaciones no tenemos el gozo o no disfrutamos del fruto del Espíritu Santo, porque somos incrédulos en algo que Dios ya nos está dando, que solamente tenemos que hacer algo. Y a veces el hacer algo es diferente el algo que tenemos que hacer para poder obtener la bendición, pero en todos los sentidos. Lo vuelvo a repetir. Hebreos 3:19 dice, y vemos que no pudieron entrar a causa de la incredulidad. O sea, Dios le da una comisión a Moisés para que envíe a los 2 espías a que exploren la tierra prometida. Y el ir a explorar la tierra prometida tenía que ver con un trabajo, tenía que ver con caminar, tenía que ver con peligro, tenía que ver con enfrentarse a cosas desconocidas. Sin embargo, ellos llegaron a la tierra prometida y vieron gigantes. Vieron a los hijos de Anac y dijeron, el fruto es bueno, la verdad.
Pero ¿sabes qué? Hay gigantes ahí. Y el temor los aprisionó. Y tiene que ver con la falta de fe, porque no creían en el poder de Dios. Desconocían el poder de Dios, aun cuando Dios ya les había prometido la batalla, la victoria. Ya les había prometido que iban a entrar en la tierra, que una tierra que fluye leche y miel, una tierra de bendiciones, de mucha bendición, pero ellos no entraron a causa de la incredulidad, porque hicieron más grande, por llamarlo así, a los gigantes que a Dios. Y en ocasiones es lo que nos ocurre, que vemos más grande la enfermedad, vemos más grande la necesidad, vemos más grande el problema que a Dios, y por eso no recibimos la bendición. Creemos que hay un Dios, sí, pero no le creemos a su palabra, a lo que nos está diciendo. Y ese es un problema, porque aún los demonios creen y tiemblan, dice Jesús. Otra cosa, pues obviamente todo va ligado, es la pereza. No recibimos la bendición por la flojera, porque queremos estar cómodos en ocasiones. No queremos, nos facilitan, bueno, nos han facilitado, Beto y Blanca, pues a orar por un montón de cosas. Ahora ya nos lo facilitaron solamente en el YouTube, por cosas que no sabemos o que desconocemos, pero Dios a ellos les dio un trabajo de investigar, junto con el equipo que tienen, de por qué debemos orar. Y si te das cuenta, sí tenemos muchas bendiciones aquí, porque hay lugares donde tienen comida con escasez, no tienen en esos campos de concentración de que, pues hoy se muere una persona y se quedan con el vestido del muerto, roto, sucio y todo lo que tú quieras, ¿no? Entonces la pereza, a veces la pereza de no leer, porque también tiene que ver con una prosperidad espiritual, la pereza de no orar, la pereza de no predicar, de no evangelizar, de no discipularte, de no discipular a alguien. Todo esto tiene que ver con que no reciban la bendición. Si no estamos sembrando en una persona, discipulándola, no vas a recibir tampoco el fruto del Espíritu Santo. Todo lo que tiene que ver con ese fruto. Números 13, 1 y 2 dice, y Jehová habló a Moisés diciendo, envía a tus hombres que reconozcan la tierra de Canaán, la cual yo doy a los hijos de Israel. De cada tribu de sus padres enviaréis un varón, cada príncipe, cada uno príncipe de entre ellos. Pero ellos, pues, ya ahí, si usted lee ahí completo, les dijo, revisen si la tierra es buena, exploren cómo es el fruto, su ciudad, si es una ciudad fortificada, de qué está hecha y todo. Les dio ahí órdenes. Y a veces, ¿sabes qué? También el obedecer órdenes. ¿Y por qué me lo está diciendo él? ¿Y por qué me dicen que ore? ¿Y por qué me dicen que lea? ¿Quién es él para decirme? Si Dios le habló a él que él lo haga, o ella que lo haga, o X, ¿no? Pero tenemos a nuestro mejor ejemplo de trabajo, porque Jesús, aparte de que tenía un ministerio, o sea, el ministerio el único que hay, que es el de la reconciliación, también trabajó como carpintero y caminaba largas jornadas con sus discípulos y culminó su obra en la cruz del Calvario. Es un trabajo arduo. O dice, se dio a sí mismo para nosotros. Juan 5:17, Jesús le respondió, mi padre hasta ahora trabaja y yo también trabajo. Y a veces quiero aclararte que no es solamente el trabajo físico, y creo que la mayoría de nosotros lo sabemos. El trabajo tiene que ver con predicar, el trabajo tiene que ver con evangelizar, el trabajo que tiene que ver incluso
de reunirnos, de congregarnos, de orar, de diezmar, porque también el diezmar es un gran trabajo. Creo que es uno de los trabajos más grandes, ¿no? Decía Bolaños, me acuerdo que yo lo dije y como que no me lo tomaron a bien en la iglesia, ¿no? Decía Bolaños, si no traes el billete de 20 pesos arrugado que traes por ahí en la bolsa, no vas a dar más cuando tengas más. Ah, sí. Y así es. El siguiente es menospreciar el poder de Dios en tu vida. De verdad, mira, a mí cada que escucho que tengo a un Dios por Padre, ¿y quién es? Yo me sentía tan orgulloso, de verdad, me sentía tan orgulloso el tener un jefe aquí en la tierra que decía yo con este señor y todo esto, y me sentía así, poderoso, y Yedir me decía, sí, Gerardo, pero busca de Dios. Hey, pero con este jefe, y de veras, ahí sí obedecía yo así, mira, con los ojos cerrados, lo que no hago todavía para con Dios. Y creo que no tiene nada de malo cuando le eres leal a una persona. Es lo que debes de hacer, en un trabajo, para que no digas, no, pues primero está allá el ministerio. Si tienes un trabajo, tienes que ser obediente, pero también tienes que obedecer a Dios, porque Dios te dio ese trabajo. Y yo lo obedecí así. Imagínate que yo no pagaba gasolina porque me la pagaban. Yo no pagaba comida porque me la pagaban. Y ahora tengo un Dios tan grande, un Dios que aparte de que es Dios, de que es un rey, de que es el creador, es mi padre. Es mi padre, él tiene cuidado de mí. Pero a veces menospreciamos eso y fue lo que le ocurrió a estos espías, Dice, mas los varones que subieron con él dijeron, no podremos subir contra aquel pueblo porque es más fuerte que nosotros. Óyeme, ¿quién es más fuerte que tú? Si tú llevas aquí al Rey de Reyes y Señor de Señores, ¿quién es? Nadie en lo absoluto. Pero ellos tuvieron miedo. O sea, no le creyeron que el poder, no le creyeron a Dios que el poder de Dios iba con ellos y que Dios era el que iba a pelear la batalla. Dios es el que pelea la batalla por ti, Dios es el que pelea la batalla por mí, nosotros no. Pero el que va montado en este burro, que nada más le hace falta redundar, es Jesús y es Dios, y Él es el que va a pelear la batalla. Él es el que nos va a dar la victoria, no nosotros. Si nosotros queremos hacerlo en nuestras fuerzas, nos vamos a encontrar igual que estos. Menospreciaron el poder de Dios. Y por eso también la Escritura nos dice, erramos. ¿Por qué erramos? Porque desconocemos las Escrituras y porque desconocemos el poder de Dios. No sabemos cuán poderoso es Dios para librarnos de todo mal. Y nosotros tampoco lo sabíamos. Fíjate, mis hijas tenían un evento en la Ciudad de México y también un excompañero mío estuvo protegiéndolas ahí. Y digo, ¿cómo? ¿Cómo puede ser esto? Vuelan a no sé cuántos kilómetros de aquí, yo no sé cuántos, ¿verdad? Fuera del país, muchos. Y también otro excompañero la recibió allá, un agregado, y digo, no le hagas, Dios, porque estaban en problemas, en un lugar donde no conocen y donde hubo un paro de 300 vuelos y no sabía ni qué hacer. El señor las llevó a un hotel y las llevó a su casa, las recibió y las protegió. Dios se manifiesta, dice que el ángel de Jehová acampa alrededor de los que le temen y los defiende. ¿Y sabes qué? Cada uno de ustedes es un ángel. O Dios se manifiesta
o el ángel de Dios se manifiesta a través de cada uno de nosotros y a veces no nos damos cuenta. En cada paso estuvimos viendo el ángel de Dios, el ángel de Dios. Y Dios, le digo a Yair, nos da una cachetada con guante blanco, porque tú te sales de un lugar y Dios te manda a tener contacto con ellos, que no buscamos ningún contacto nosotros, que no lo buscamos, pero las personas que están con nosotros, pues Dios las utiliza. Entonces no debemos de menospreciar que tienes un Dios poderoso. El siguiente es quejarse en contra de Dios. Una persona una vez dio una prédica que llamó enojados con Dios, pues sí, enójate con Dios y a tu burro le das palos, ¿no? Como alguien dice por ahí. Enójate, síguete enojando con él, síguete quejando en contra de él. Bueno, no lo digo por los que están aquí, ¿eh? Hay muchas personas que se quejan. Nosotros no. Ya aprendimos a no quejarnos, ya Dios nos dio de chiricuazos por estarnos quejando, entonces ya no nos quejamos, la verdad ya no. Números 14:2 dice, y se quejaron contra Moisés y contra Aarón todos los hijos de Israel, y les dijo toda la multitud, ojalá muriéramos en la tierra de Egipto. Dice, o en este desierto, ojalá muriéramos. ¿Y por qué nos trae Jehová a esta tierra? Para caer a espada y que nuestras mujeres y nuestros niños sean por presa. ¿No nos sería mejor volvernos a Egipto? ¿A poco no te gustaría volverte a Egipto? ¿No te han llegado esos pensamientos? De volverte a tu antigua vida y a pegarle al peligro y pues porque ya sabes cómo sacar lana. Digo, yo no pienso en mí, estoy pensando en Edgar Morán. Ay, o sea, ya sabes la movida de ahí, ¿no? Cómo se mueve, ya sabes cómo sacar dinero y a poco no dan ganas cuando te metes las manos a los bolsillos y dices, oye, creo que traigo pura tierrita. El papel de... Pura papel de banco que se deshizo ahí, ¿no? Entonces, aguas con la queja, aguas. Dios le dijo a Moisés, ¿sabes qué? Estos cuates que salieron de Egipto, pues no están murmurando en contra de ti, sino de mí. Anhelaban los caldos de allá y a veces anhelamos las chelas, los cigarros de marihuana. ¿Cuántas cosas no se nos vienen a la cabeza, no? Me retiro. ¿Cuántas cosas no llegan a la cabeza? Qué vergüenza. Somos carne, ¿no? Tenemos la naturaleza humana. Y otra es el murmurar. Fíjate, estos murmuraban de Moisés y de Aarón, pero aguas, pues con murmurar acerca de las personas que Dios pone, que te pone por líder o por pastor o por, como lo decía Bolaños, hay maestros, Dios le ha puesto un lugar especial a Beto y a Blanca y pues a Blanquita, perdón. Y entonces, todos, o sea, todos tenemos un lugar dentro del cuerpo de Cristo donde te puso Dios, a alguien tienes que darle, tienes que honrarle. Y ellos murmuraban en contra pues de Moisés. ¿Y qué fue lo que les ocurrió? Pues no entraron a la tierra prometida, no recibieron la bendición. Y a veces no recibimos la bendición porque, ¿sabes qué? Como que no le tenemos confianza al hermano o no nos tiene confianza. Y es una siembra que se tiene que efectuar también ahí. Una siembra en tener que sembrar una relación, el tener que sembrar una amistad, un lazo de amistad, el todo este tipo de situaciones. ¿Este ya lo leí?
Dice Números 13:32, perdón. Y hablaron mal entre los hijos de Israel de la tierra que habían reconocido, diciendo, la tierra por donde pasamos para reconocerla es tierra que traga a sus moradores, y todo el pueblo que vimos en medio de ella son hombres de grande estatura. También vimos allá a los gigantes hijos de Anac, raza de los gigantes, y éramos nosotros a ellos, a nuestro parecer, como langostas, y así les parecíamos a ellos. ¿Sí se acuerdan que solamente Josué y Caleb que dijeron, estos son pan comido? Y en lo físico o en la vida física o en la vida secular, por llamarle así, cuando teníamos un problema, decíamos, esto es pan comido. Es más, cuando te ibas a pelear con alguna persona, ¿a poco no le decías, esto es pan comido, en 2 por 3 me lo descuento? Es pan comido. O te mandaban a cumplir con una comisión y decías, esto es pan comido. Y aquí Josué y Caleb dijeron, sí hay gigantes, sí, tal vez sea difícil de entrar, nos vamos a enfrentar con un ejército de gigantes fuerte, pero ¿sabes qué? Dios es más poderoso que ellos. Y Él nos va a dar la victoria. Él no nos va a dejar. Él no nos va a desamparar. Y fue como ellos pudieron entrar a la tierra prometida. Y para terminar, dice Primera de Crónicas 15:7, pero esforzaos vosotros y no desfallezcan vuestras manos, pues hay recompensa para vuestra obra. Nuestro Señor Jesucristo, que está aquí en el corazón y en tu corazón, Él ha prometido muchas recompensas para ti y muchas para mí. Es más, ¿ya te las dio o ya no las dio? El problema, o más bien, sí, que debemos de saber cómo podemos obtenerlas. Y te insisto, no te vayas con la finta de dinero, posesiones. Tiene que ver con lo espiritual también. Porque Él quiere y desea que seamos prosperados en todas las cosas y que tengamos salud, así como prospera nuestra alma. Pero algo bien importante que nosotros entendimos. Él quiere la puerta estrecha, el camino angosto. O sea, no te abre la puerta para que te vayas así, te deslices y te vayas y que ya te solucioné tu vida y ya nunca te enfermes y ya nunca tengas que orar por la provisión diaria, por el pan nuestro de cada día, no. Te abre una puerta y más adelantito vas a encontrar un camino, pero estrechos. Todo te habla de una estrechez, porque Él así nos ha dicho a nosotros. Estrecho así. Y cuando vayas caminando te vas a encontrar con una piedra en el zapato. Y te vas a cortar tal vez o te vas a caer o te vas a tropezar y te vas a lastimar la rodilla. Te van a suceder cosas en el caminar, pero Él ha prometido la victoria, porque requiere que tengamos una dependencia total y absoluta de Él, hasta en las cosas más sencillas que nos podamos imaginar, quiere que dependamos de Él. ¿Por qué? Porque todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad ya nos han sido dadas. Y pues aquí terminamos.